Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones de la vida de David. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, estamos estudiando un tema muy interesante. El tema se titula Los exaltados son humillados. Y me gustaría repetir contigo el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso 15 en la última parte. El camino de los transgresores es duro. La Biblia nos dice que ese camino es muy difícil de llevar. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en esa situación. Pero ahora vamos a hacer una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y por la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra, su buen espíritu pueda grabarla en nuestra mente. De tal manera que podamos obedecerla, podamos llevarla a nuestra vida práctica. Bendíganos ahora con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro estudio del día de hoy. Hoy estaremos hablando de este asunto importante, un rumbo descendente. Y nuestra pregunta nos dice así: ¿cómo explica Jesús lo que hace una persona vulnerable al pecado? ¿Qué es lo que hace una persona que sea vulnerable al pecado, que pueda ser atacado y pueda ser vencido? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a dejar que Jesús mismo nos explique en la palabra de Dios. Leamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 15. Y allí mismo vamos a leer el verso número 5, pero vamos a leer este verso en la última parte. Y allí leemos el texto: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que permite que nosotros seamos vulnerables al pecado, que nos pueda atacar y vencer? Separarnos de Jesús en una primera instancia. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, los versos 5 y verso 6. Leamos. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. La Biblia nos dice que hay dos cosas importantes. Una, separarnos de Jesús. Y dos, no pensar en las cosas del Espíritu, no vivir en el Espíritu, pero vivir en la carne. Si vivimos en la carne, el tiempo que vivamos en la carne, vamos a ser susceptibles a ser tentados y ser derrotados. Nos damos cuenta. Si nos separamos de Jesús, estamos a expensas del enemigo, nos va a tentar y nos va a hacer caer. Esto somos más propensos a hacer aquello que no debemos. Pero veamos lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 775, página 776. Nos dice así: todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. Esto es, si nosotros dependemos de nosotros mismos y no de Dios, estamos preparados para caer. Si nosotros nos ensalzamos, pensamos que somos algo, creemos que somos algo, sentimos que somos algo, todos esos pasos nos van llevando a caer. Pero aún hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos
de la naturaleza carnal del hombre. Esto es, si vivimos en los deseos de la carne, recuerda lo que va a pasar, Satanás nos va a separar de Dios y ahora vamos a cometer los actos que no debemos. ¿Nos damos cuenta? Satanás nos va a inducir a separarnos de Dios para sacar las cosas carnales que tenemos todavía dentro. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Esto es, si nosotros fuéramos atacados de frente por alguna cosa que sabemos que no es correcta, nosotros diríamos no, esto no está correcto. Pero cuando somos atacados poco a poco, finalmente nos encontramos ya transigiendo con el pecado. Es así como Satanás actúa. No lo hace de frente. De frente sería muy difícil. El cristiano estaría alerta, se daría cuenta, voy a ser engañado. Esta es una tentación y no caería. Pero poco a poco, Satanás va minando poco a poco los principios que la persona tiene y ahí entonces finalmente se encuentra transigiendo con el pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero avancemos. Veamos qué nos dice este párrafo. Comienza en cosas aparentemente pequeñas. La negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo. La tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Esto es negligencia en las cosas pequeñas, un poco aquí, un poco allá. En empezar a seguir las costumbres, a hacer como los demás hacen. Todas esas cosas van destruyendo al ser humano poco a poco, hasta que finalmente llega el punto donde se encontrará haciendo lo que no es correcto abiertamente. ¿Estamos entendiendo? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos. ¿Qué complicó la situación de David? Explica por qué Dios no pudo prosperar el intento de David de encubrir su pecado. Entonces recordemos lo que él hizo. Él vio a una mujer y allí la mandó traer. La Biblia dice que esta mujer era hermosa, pero eso no le daba ninguna situación a David para decir, ¿sabes qué? Es hermosa, la voy a tomar. No. Y Dios no le pudo consentir aquello que estaba haciendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se complica la situación de David? Y pues David quería intentar cubrir lo que hizo y que pasara desapercibido. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Veamos cómo se complica esta situación. Leamos este siguiente párrafo en el libro de 2 Samuel, capítulo 11, y ahí vamos a leer el verso número 5. Leemos allí. Y ella concibió y mandó avisar a David: estoy encinta. Esto es, ahora, recordemos que la Biblia dice que David durmió con ella y ahora esta mujer estaba embarazada. Lo que había hecho David iba a tener consecuencias graves. Pero ahora se le complicaba porque ahora él decía, bueno, esto pasó, cada quien a su casa, no pasará nada, pero ahora ya quedó embarazada y ahora había una complicación. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Samuel una vez más y vamos a ir al capítulo 11, en el verso 10 hasta el verso 13. Avisaron a David que Urías no había descendido a su casa y le dijo David: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas,
y mi señor Joab y sus oficiales en el campo, y había yo de entrar en mi casa y dormir con mi esposa, por tu vida que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aún hoy, y mañana te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo convidó y le hizo comer y beber ante sí, hasta embriagarlo. Y él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Ahora, este es un asunto todavía más complejo de lo que parece. Esto es, Urías estaba en la guerra. Recuerda que era el tiempo en que los reyes salían a la batalla. Y ahora le avisan a David que Urías no había descendido a casa. Y la esposa ahora iba a estar embarazada. Así que David comenzó a hacer ciertas cosas raras allí. Comenzó a querer hacer pensar a Urías que el hijo que vendría sería de él. Pero Urías dijo, no dormiré en mi casa porque Israel está en guerra, el arca está allá, el general del ejército de David estaba en tiendas y él no podría hacer esto. Así que David le dijo, quédate ahora aquí. Y trató de hacer que esto pasase, hacer aparentar que el hijo que iba a venir sería de Urías. Veamos lo que pasa. Pero Urías no fue a casa, según el relato bíblico. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Patriarcas y Profetas, página 777, nos dice así. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba. La deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. Entonces, aquí vemos esta situación. David intentó cubrir su pecado haciendo descender a Urías a su casa, pero nada de esto funcionaba. Ahora David se encontraba en una situación muy compleja, ¿nos damos cuenta? Y él trataba de cubrir su pecado, pero Urías no cedió ante las invitaciones de David. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cómo se sintió David cuando fue inducido a añadir pecado al pecado y cómo se sintió Dios al respecto? Entonces ya vemos que David había cometido un pecado, trató de cubrirlo, no pudo, y ahora se va a añadir una cosa a otra. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Abramos allá nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel. Y allí vamos a leer el capítulo 11, el verso 14 hasta el verso 17, y después el verso 26 y el verso 27. Venida la mañana, David envió una carta por mano de Urías. En ella había escrito: poned a Urías al frente de la batalla y desamparadlo, para que sea herido y muera. Así, cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los guerreros más valientes. Y cuando salieron los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos siervos de David, y murió también Urías el hitita. Al oír la esposa de Urías que su esposo había muerto, hizo duelo por él, y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa. Ella fue su esposa y le dio a luz un hijo. Pero esta acción de David desagradó al Eterno. Notemos qué es lo que había hecho David. David había visto una mujer, durmió con ella, trató de engañar a Urías, que el esposo de esta mujer,
para que hiciera aparentar que el hijo que iban a nacer era de él. Y ahora, no pudiendo ocultar el hecho, había mandado a que desampararan a Urías en batalla y que muriese. Y de hecho así pasó. Y después de esto, que esto ha pasado, dice que esta mujer vino a ser esposa de David. Ahora veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos este salmo, que es el salmo número 32. Y allí vamos a leer los versos 3 y verso 4. Leamos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Esto es, David había cometido una falta, no una falta pequeña, una falta que no debía haber cometido jamás. Pero dice que ahora todo su verdor se había convertido en un verano. Todo lo bueno que tenía, ahora parecía nada. Por un solo acto, y después le añade más: mandar a que muriese Urías. Veamos qué es lo que pasó. David no se sentía bien ahora. Dios no le había agradado lo que había hecho. Y ahora veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este párrafo. Patriarcas y Profetas, página 777. No había sido una manera de escapar para David. No había sino una manera de escapar para David. Y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. Entonces aquí ya tenemos los nombres específicos del problema de David. Uno era adulterio. Esto es, iba a tener a la esposa de alguien que tenía a su esposo. Él mismo tenía a sus esposas. Pero además de esto le añadió el pecado del asesinato. Veamos qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Mismo material, Patriarcas y Profetas, página 777. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Dios. Aquí tenemos esta situación ahora. David estaba cayendo también. Circunstancias diferentes, tentaciones diferentes, pero ambos traían el desagrado de Dios. Ahora veamos lo que va a pasar. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. David se había excusado de su propio curso pecaminoso para sí mismo, hasta que sus caminos parecían aceptables a sus propios ojos. Un paso en falso había preparado el camino para otro. Esto es, David pensaba, bueno, yo estoy correcto, no hay ninguna maldad en esto. Bueno, recuerda que un paso le llevaba a otro paso. Primeramente, él no fue a la guerra cuando debía haber ido. Segundo, él en un tiempo de que no le faltaba nada, estaba haciendo nada, salió a pasearse por el balcón de su palacio y allí entonces vio a esta mujer, la tomó para sí, después manda a encubrir su culpa, no logró y entonces le añade el problema del asesinato. ¿Nos damos cuenta? Él estaba en una cadena descendente. Ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Cuando David se alejó de Dios y manchó su carácter virtuoso con sus crímenes, ya no era un hombre según el corazón de Dios. Muchas personas citan a David para decir, mira, David tuvo muchas mujeres, David hizo esto, hizo aquello, y este es el hombre según el corazón de Dios. Pero en el momento que él se desvió del camino que Dios le indicaba, en ese momento él dejó de ser el hombre según el corazón de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el hecho de que David haya hecho estas cosas que hizo, no nos da ninguna pauta a nosotros para seguir los mismos caminos, pensando que podremos salir adelante. Nos fue escrito esta historia en la parte de la vida de David para mostrarnos hasta dónde puede llegar el ser humano apartándose de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero hasta este momento hemos visto que se apartó de Dios y cometió más males. Bueno, pero nuestro estudio ha concluido por hoy. Vamos a continuar el día de mañana.
Pero vamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos para estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender estas situaciones que vivió David y poder no caer en los mismos males. Ayúdenos para que podamos hacer su voluntad y podamos seguir sus preceptos. Bendiga a cada uno que nos ve, cada uno que nos escucha. Permita que podamos permanecer en Jesús y no ser separados de Él, de tal forma que no caigamos en aquellos pecados que ha caído David. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.